más o menos en qué va enfocado tu trabajo, quién es tu cliente y con qué tipo de personas te gustan trabajar, porque podemos dedicarnos a muchas cosas, pero vamos a discernir dentro de la misma rama, ¿no? Ejemplo, yo como Ujú. abogado no me gusta atender casos penales o casos de guardia y custodia familiar, divorcios y todo eso. Entonces, por mucho que Ok, yo sea abogado, no me voy a meter a eso, ¿no? ¿Cómo es para sí. ti esta parte de segmentar y filtrar? Primero tiene que ver con una parte ética, ¿no? Sí, Que lo que me estén pidiendo, obviamente entre dentro de la ética, porque para usar la imagen, obviamente me pueden contratar para que algo parezca que algo que lo que no es, ¿no? sí, O sea, para que hacer ahí de algo medio tricky. Por ejemplo, yo me salí de la política, sí, también estuve ahí, pues estuve por ahí. Yo me salí de la política justamente porque habían algunas cosas dentro de el manejo de la campaña. O sea, yo no estaba trabajando tan mano a mano con la imagen del senador, sino que dentro de la campaña, ¿no? sí, Entonces, hay cosas en las campañas que suceden que de repente ya no están en las manos de muchos de la categoría que estamos trabajando ahí y que no nos queda de otra más que acatar sus reglas, ¿no? sí, Y entonces, esos focos rojos en donde yo empiezo a ver que se empieza a contradecir con mis valores personales de integridad, de honestidad, etcétera, eso es una red flag, o sea, para un cliente. sí, Este como principal. Y número dos, hay clientes que de repente confunden o sea, llegar con un consultor a llegar con eh, un programa de no te lo pongas. ok, ajá, Entonces, eh, también ese es otro tipo de cliente con el cual ya he dejado de trabajar. Al principio, obviamente, pues yo decía, sí, claro que yo los quiero ayudar, ¿no? O claro, sea, sí, obvio. Pero después me fui dando cuenta que este cliente, más que querer reflejar lo que verdaderamente es quiere aparentar algo que no es, ¿no? Para sí, conseguir ya sea estatus, que se vea de alguna u otra manera, incluso las redes sociales, ¿no? claro, O sea, llegué a platicar con personas en donde su imagen únicamente la querían para lo que representaban en redes sociales. Y entonces, una vez fuera de redes sociales, ¿qué pasa? Que es una persona completamente diferente. claro. Y lo peor de todo esto no es la persona o no es la marca o la campaña que tú haces, sino que de por medio va también tu reputación como consultor, ¿no? En donde si alguna vez te recomiendan por un trabajo así, pues no queda mal el cliente, queda mal quien lo asesoró. Claro, sí, es importante también cómo tú manejas tu propia imagen, la imagen Exacto. del vendedor de este tipo de servicios. Porque justo la primera vez que platicamos, hablábamos de que hay mucha gente trabajando porque necesita trabajar sin una brújula moral con respecto a qué persona sí asesora y a qué persona simplemente no les da el servicio, ¿no? Claro. ¿Cuál es el cliente ideal para ti? Para mí un cliente ideal es un dueño de negocio o son personas ejecutivas o directivos que tienen objetivos muy claros de lo que quieren lograr dentro de la industria a la que se dedican y que su imagen no la utilizan como un antifaz ante la gente o no quieren ser este como ¿Un personaje? un personaje que de repente surge y se hace súper popular, porque actualmente eso de ser tendencia le importa mucho a la gente, el ser relevante en medios digitales. Sí, Estas personas es un perfil que quieren utilizar su imagen para representar su negocio, para representar su marca, para hacer un buen trabajo de liderazgo y sobre todo son personas que tienen un enfoque más holístico acerca de lo que es ser una figura de autoridad dentro de su sector. Entonces, mucho de lo que yo manejo, por ejemplo, en consultoría, tiene que ver también con liderazgo y bienestar. ok. No nada más el qué camisa te queda o qué saco y con qué colores o qué Ujú. patrones. Creo que es interesante porque al final de cuentas muchas de las empresas, no todas, pero muchas de ellas, tienen una cabeza que es la que representa a esta empresa. Ejemplo, tú piensas en Apple y piensas directamente en Steve Jobs, que fue la cara de Apple por muchísimos años, ¿no? Ujú. Entonces,
tú veías a Steve Jobs y, bueno, pensabas en innovación, pensabas en avances tecnológicos, pensabas en tecnología de punta. Entonces, ¿cómo haces que estas dos cosas se mimeticen? O sea, que realmente tanto la imagen de la persona como la imagen de su empresa vayan de la mano y no se contradigan. En primera, hay algo muy interesante y es que si el fundador es la cara de su empresa, la empresa tiene mucho que ver con la personalidad de quien la fundó. Muchas veces lo que sucede es que la incoherencia viene cuando esta persona empieza a querer separarse de su propia esencia. Ok, eh, quiere empezar a fingir algo, quiere empezar como a crear un tipo de personaje del cual no es, o incluso se sale como de sus valores, ¿no? Eh, Algo muy importante también a considerar es que a veces las personas pueden llegar a ser en su personalidad y en su carácter muy afines a la empresa, pero al momento de representar en su imagen, en su vestimenta, en su apariencia, ahí es en donde les cuesta trabajo porque no tienen a alguien experto que les diga cómo hacerlo más profesionalmente. ok, Entonces, puede ser que sí se alineen, pero van a haber algunas personas que no son Steve Jobs, que sí, necesiten producirse un poco más para representar mejor la calidad, la innovación y todo lo que su empresa necesita. Y van a haber personas como Mark Zuckerberg que va a poder salir en jeans y en una t-shirt blanca o en una t-shirt negra a dar una conferencia, sí, o a dar una entrevista de Forbes y nadie le va a decir nada porque él ya tiene un respaldo de imagen sí. y también de estatus social en donde no se te va a requerir ciertas cosas, simplemente ya es incluso es una característica muy minimalista de directivos que simplemente ya son lo que son y ya tienen un renombre. Claro. Pasa mucho esto que la gente confunde o malentiende esta frase de como te ven, te juzgan, y luego ven ejemplos como estos, un Steve Jobs, un Mark Zuckerberg, que son gente que ya se consolidó y que no importa cómo se vean, porque ellos ya generaron esa imagen y nadie los va a juzgar por esa imagen porque públicamente ya son reconocidos de esa manera. Pero creo Sí. que sí es importante trabajar en la imagen de las personas que no son figuras públicas y que pretenden ser figuras públicas de algo, ¿no? Porque al final de cuentas vas construyendo esa imagen y conforme la vas construyendo, la gente te va relacionando con algo. Pero Ujú. obviamente las críticas o, o la forma en la que juzgan a las personas puede variar mucho y te puede tocar lo peor si no vas de acuerdo a la tendencia o si no vas de acuerdo a lo políticamente correcto, ¿no? Y puede que tú quieras que no seas políticamente correcto, pero si tú estás representando una marca, una imagen, una empresa y quieres que sea consumido, pues tienes que también mediar esa parte. Hoy vivimos en una época de la cancelación, donde por cualquier situación que no sea o que no refleje los valores que tú pretendes todo el tiempo, si en algún momento erras en esa parte, ya valió toda tu imagen que construiste por años, ¿no? Sí. La imagen es estar constantemente manteniendo coherencia en todos los mensajes y en todos Sí, los sentidos. O sea, realmente sí es súper voluble porque en un segundo, como dices, se te puede caer. Entonces, aparte de tener un buen manejo de la imagen, también se necesita estar preparado para un manejo de crisis. claro. En la actualidad, en donde justamente dices algo, haces una cara, haces una seña, te ponen en un momento en donde te sacan de contexto algo y Sí, entonces prácticamente ya valió, ¿no? Evidentemente hay un proceso y los consultores tenemos ciertas maneras de abordar estos manejos de crisis, pero totalmente, o sea, tanto existen las personas que se preocupan mucho por la imagen y de repente se ven como un personaje súper construido, sí, súper rígido, súper acartonado de tantas veces a lo mejor que lo ensayó, sí, como ahí están las personas que dicen, ay, a mí no me interesa lo que la gente diga de mí ni cómo me vea, ¿no? O sea, yo soy yo y a quien le guste. Pero la realidad es que algo que aprendí de una mentora fue una frase que a mí me encantó y que resume en que no estamos al servicio de nuestro ego, estamos al servicio de nuestra audiencia. ok, Entonces, eso es algo que creo que resume muy bien la importancia de no es lo que a ti te parezca que
con lo que tú estás bien y que los demás se frieguen, ¿no? Sí. Sino que necesitas representar ciertos valores, ciertas características, porque eso es lo que necesita el público y porque si no quieres hacerlo, pues no seas figura pública. Claro. Y la otra parte de que también actualmente hay una tendencia de ser más auténtico y de conectar más. Por eso cada vez hay más caras en las empresas y cada vez menos logotipos sin caras. Sí. Porque la gente confía más en las personas que en las empresas, porque estás teniendo una conexión con alguien. Sí, creo que es importante cómo ha habido esta transición, porque, digo, 2 ejemplos muy claros para mí en México es lo que hizo Shark Tank con muchos empresarios. Okay. O sea, a muchos empresarios les puso rostro, tú no sabías quién era el dueño de cierta empresa o de cierto proyecto o algo, porque tú sabías que existía ese conglomerado de empresas o esa empresa y hasta ahí quedaba. Y Shark Tank como que humanizó un poco más esta situación, ¿no? Sí. Apenas falleció uno de los tiburones y obviamente pues toda la gente lo ubicaba por esta parte de Shark Tank más que por las empresas que le generó y realmente es cuando realmente conoce a las personas a través de eso, ¿no? Otro ejemplo para mí es Salinas Pliego. Controversial el señor, tiene críticas muy fuertes y no tiene pelos en la lengua cuando habla, pero al final de cuentas le dio una cara a su empresa y él se ha dado a conocer también, aunque se aventó 20, 30 años en el anonimato, ¿no? Exacto. Esos dos ejemplos que acabas de dar son súper importantes, porque en Shark Tank lo que pasa es que tú conectas con el emprendedor por la historia que hay atrás de su marca. Ellos no llegan directamente a dar facturación o a decir los KPIs que tienen actualmente, sino que llegan y te cuentan, yo pasé por esto y decidí crear esta marca para que ayude a este tipo de personas y entonces eso es lo que conecta, ¿no? El muy conocido storytelling, pero es muy dicho, pero es bien difícil contar una buena historia. Y aparte de eso, justamente, ¿no? Las personas que ahorita ya hay otros sharks que a veces uno ni siquiera les pone cara a esas personas hasta que los empiezas a ver ahí y entonces empiezas a relacionar de que, ay, él es dueño de tal y él es dueño del otro, ¿no? Claro. Y Salinas es un ejemplo muy relevante en el torno a que durante por mucho tiempo, pues no se habló mucho de él, ¿no? Y de repente un día sale un personaje que es súper controversial y ¿qué pasa? Que esa es una buena imagen. O sea, cuando eres disruptivo y cuando hay gente que te ama y hay gente que te odia. Sí. Porque para ser tibio, no estás defendiendo ninguna causa cuando eres tibio. Entonces, defender una buena causa es cuando hay gente que te ama y cuando hay gente que te odia. Y eso es lo que él está haciendo y le está saliendo muy bien porque también generar conversación, estar en la boca de la gente es publicidad. Sí, una vez escuchaba que no hay publicidad buena o mala, simplemente hay publicidad y va a depender de tus detractores y de la gente que te siga cómo lo tomen, solamente es eso. Claro. Pero creo que también estamos, bueno, viviendo en esta época donde todo el mundo tiene una voz y un voto en las redes sociales y pueden destruir tu imagen o construirla hasta lo más alto, ¿no? Y es interesante ver cómo pues nos hemos dejado guiar por las redes sociales para determinar quiénes son nuestros líderes y nuestros ídolos, ¿no? Sí. Y a mí me parece peligroso dejarle a las redes sociales la tarea de decirnos qué es lo que tenemos que consumir. Ejemplo, alguien me contaba que esta persona vio un podcast y decía, platiqué con el dueño de 2 empresas que en este país, no en México, creo que era en Chile o en Colombia, maneja los 2 medios de comunicación políticos más grandes. Uno habla de izquierda completamente y el otro habla de derecha. Y él se está haciendo rico con las 2 oposiciones. Hace de todos ellos sus marionetas porque al final de cuentas, pues él controla los 2 medios y la opinión pública la maneja él hacia hacia las 2 tendencias, ¿no? Entonces es complicado porque hay cosas a las que les pone rostro y hay cosas a las que no. Y a las que no me parecen más difíciles pues de tirar, ¿no? O sea, cuando es una persona la cancelas y ya. Pero cuando es un corporativo o cuando es un canal de noticias o es otra cosa que no tiene un rostro, ¿cómo das con eso, no? ¿Cómo lo tiras? Sí, es más difícil llegar a un punto con un movimiento, ¿no? Sí. O sea, y sobre todo
también porque las redes sociales ahorita, todas las personas, ya sea que tengan algo bueno que decir o no tengan nada bueno que decir, se pueden hacer virales en 2 segundos. Sí. Y lo malo de esto es que pues simplemente es información que muchas veces ni siquiera está verificada, o sea, no tienes idea de dónde salió, la gente se puede inventar cualquier cosa y lo puede subir. Sí. ¿Y cuántas personas le creen? O sea, no hay una censura de contenido informativo y pues eso también de repente causa que uno pueda llegar a ser famoso a gente que dice cualquier cosa, ¿no? Sí. O lo contrario, ejemplo, hablando de los tiburones, regresando un poco a esto, Elías Ayub, pues ya muy famoso, yerno de Carlos Slim y todo, Ujú. hicieron un deepfake de él. No sé si te enteraste, Ah, con sí, con inteligencia inteligencia artificial. artificial, su voz, y empezaron a vender, creo que un proyecto o un curso, no sé, y la gente empezó a caer, a caer, a caer, y hablamos de cómo se puede malutilizar una buena imagen de una persona consolidada, Sí. ¿no? Eso de la inteligencia artificial, que ahorita está en súper tendencia y que ya puedes hacer videos sin tu cara, o sea, pero que la inteligencia artificial te pone tu cara y hace las expresiones y te copia la voz, Sí, es tan peligroso, o sea, está tan padre, pero cuánto poder está teniendo la inteligencia artificial actualmente para poderse robar la identidad de alguien y poder simplemente hacer lo que quieras sí. con la cara y con la voz de una persona que a lo mejor no tiene idea. O sea, está muy padre y a mí me encanta estar publicando cosas de, o sea, mi día a día. No soy una súper Influencer. influencer, pero claro que a todos nos gusta subir fotos, Sí, compartir compartir. algo, ¿no? Importante. Y qué peligroso que tu cara que ya está en redes sociales, en cualquier momento alguien puede decidir agarrarla y meterla en un programa de inteligencia artificial y hacer algo que va en contra Sí, de lo que tú sí, eres. de tus valores, de tu forma de pensar, de esto. Creo que es una buena herramienta, pero no han tenido los límites legales suficientes. Yo lo abordo desde mi punto de vista como abogado, ¿no? Ujú. Ejemplo, yo pienso, yo tengo ciertos invitados, yo tengo un podcast y si yo quisiera, yo agarro, hago un deepfake mío, le digo a la inteligencia artificial que se aprenda mis modismos, mis muletillas, mi forma de hablar, mi voz, y ya no tengo que volver a hacer nada en mi vida. Le pido a otra inteligencia Sí. artificial que me escriba un script, un guión, y yo no vuelvo a subir nada de lo que hago. Le digo, ¿qué tan loco está esto? Que ya no tendrías que trabajar nunca en tu vida para hacer estas cosas, ¿no? Pero por el otro lado es, estos procesos, como el que estamos haciendo tú y yo el día de hoy, se van a volver en un momento artesanales, ¿no? El hecho de que Sí, alguien un día se siente y hable y realmente esté a cuadro y a cámara y todo, se va a volver algo que, oye, no, es que lo hace de ceros, ¿no? Cuando antes era ya algo industrializado hacer algo así, ¿no? exacto. Y eso con muchas carreras que, por ejemplo, Oppenheimer nos había contado en su libro, en uno de los libros que él tiene, en donde decía que como él decía como robots nos Ujú. iban a quitar trabajos, ¿no? O estas cosas como de tecnología. Y pues tenía razón. Sí, Actualmente ya lo estamos viviendo. Traductores, diseñadores, desde el logotipo hasta diseño web, sí. copywriters, tantas cosas que ahorita ya están habiendo, que justamente yo creo que lo importante es lo que hagamos nosotros con la inteligencia artificial que tal cual la inteligencia artificial en sí, porque puede avanzar tanto y puede invadir tanto nuestra realidad hasta donde se lo Sí, permitamos. exactamente. Sí, ¿qué tanto permites que eso influya en tu vida? Y Ujú. yo tengo una pregunta un poquito más personal en ese sentido. ¿Tú cómo las percibes y te han funcionado para algo de lo que tú haces? Yo creo que, o sea, nada es bueno ni malo, dependiendo justamente para qué se usen. Sí, Sí, fíjate que a mí me empezó a llamar muchísimo la atención, por ejemplo, para el trabajo, sí, hacer borradores de identidad visual, por ejemplo, ChatGPT, muchísimo, de repente me ayuda como a bajar ideas, ¿no? Como a bajar conceptos, cosas para contenido en redes sociales, pero que tienen mucho que ver en cómo se filtra y cómo se sí, utiliza, ¿no?
el tema, por ejemplo, de diseño web, se me hace padrísimo que de algo que tú le puedas decir o órdenes que le puedas dar con ciertas características, te puede empezar a armar proyectos. Sí, claro. Incluso, yo que en los últimos 2 años estuve muy familiarizada con las personas que venden cursos digitales. Los infoproductores, que ahorita están, pero en el boom. O sea, tú te encuentras infinidad de cursos en internet actuales que dices, ¿qué onda? Hay de verdad para elegir y para aventar. Yo estuve familiarizada porque yo dirigí campañas para ventas de infoproductores los últimos 2 años, dirigiendo toda la campaña desde la imagen, etcétera. Y está cañón como ya hay plataformas en las que tú les puedes dar la idea del curso que quieres vender y con la inteligencia artificial te hacen todo el curso. E incluso te dicen que igual con tu cara y con tu voz te pueden grabar esas sesiones de los cursos para que estén listos. O sea, en una semana tú tienes todo para poder hacerlo. De repente eso, ¿qué tan confiable es? No lo sé. Pero en cuanto a mí, o sea, que yo no he llegado a utilizarlos así demasiado a un nivel de que les delego todo. Me han servido, creo que son bastante funcionales, eficientes. Creo que sí pueden ser ahí una mente creativa bastante ayudadora. Sí. Pero más hacia allá en donde haya gente atrás, en donde ya no haga nada más que utilizar la inteligencia artificial para sacar cualquier tipo de cosa, de repente está medio tricky, ¿no? Medio peligrosillo. Sí, creo que como herramienta, con su debido uso, funciona muy bien. Ejemplo, me quise actualizar para poder yo volver a hacer mi podcast y todo. Y vi que ya hay una inteligencia artificial que con el micrófono que tú tengas, te lo hace escuchar como un micrófono profesional, limpia el ruido de fondo, engrosa la voz, le da más cuerpo a la voz, quita todo lo demás, la estática y demás. Que si tu cámara no es de muy buena calidad, hace una resolución escalada con mejor resolución, para que se vea más bonito, ¿no? Órale. Que si tú no tienes un guión para tu capítulo, le pides que te haga un guión, ¿no? Entonces son muchas cosas. Que si quieres que te saque clips, le pides a otra inteligencia artificial que vea tu video completo, te diga cuáles son los momentos más interesantes y te haga clips y te diga cuáles están catalogados en volverse más virales y menos virales. Entonces está muy, muy loco. Que yo dije, hace 3 años que yo empecé esto, ni de chiste existía ni siquiera un limpiador de voz que fuera así, wow, ¿no? Entonces, lo más que ha cambiado existía mucho. era que tú te tenías que meter a la configuración del audio, a estarle moviendo cada cosa, y ahorita ya todo es automático, está muy cañón. Sí, me parece interesante. Y bueno, como herramienta, como lo dices, es funcional, pero quisiera regresar a retomar los temas de tu carrera, porque a esto venimos a hablar, me gusta desviarme, pero me gusta siempre retomar. ¿Cuál es la necesidad que tú ves más presente en tus clientes? ¿Qué es por lo que te buscan y qué es lo que se llevan de ti? La necesidad que a veces no se dan cuenta que tienen. Y cuando llegan conmigo es que son seres holísticos y que no solamente se trata de cómo se visten o de las cosas estéticas, procedimientos estéticos que se tienen que hacer para verse como, ¿sabes? De repente llegan conmigo como si fueran con un doctor y me dicen, yo necesito una muy buena imagen, voy a hacer todo lo que tú me digas. Si tú me dices que vaya al dentista, que me haga una operación, que me corte el pelo, que me pinte el pelo, que me deshaga de todo mi closet y que compre lo que tú quieras, eso es lo que voy a hacer. Y es algo más profundo. O sea, yo siempre les digo, a ver, en primera, no estamos en un episodio de no te lo pongas. Yo siempre les digo eso. No estamos en un episodio de no te lo pongas. Aquí no venimos para verte el espejo y decir, ay, ¿qué se ve mejor? ¿No? ¿Cuál es la imagen que más nos gusta? Sino es el qué comunica la imagen. Por eso yo le digo imagen estratégica, porque no se trata nada más de la imagen física en la apariencia, sino una imagen estratégica es la que tú utilizas porque hay
hay principios detrás y hay un porqué de cada cosa que sucede en los mensajes y en todos eh, los estímulos que enviamos. Sí, Y toda la clase de estímulos que hay, porque no nada más es lo físico, es la presencia física, es la voz, es comunicación verbal y no verbal, es tu comportamiento, es el liderazgo y los hábitos que se reflejan en tu estilo de vida que te hacen un mejor directivo, un mejor ejecutivo, un mejor líder. Entonces, muchas veces llegan conmigo por esa parte más sí, superficial y entonces después se enfrentan al identidad, o sea, se enfrentan a autopercepción, sí. a autoconciencia, se enfrentan con que a veces ni siquiera se conocen ellos mismos. Entonces, bueno, entramos en un proceso primero de autodescubrimiento, formamos en dónde estás y hacia dónde quieres llegar y qué tienes que hacer en tu proceso personal de crecimiento para lograrlo, y entonces eso cómo se proyecta. Y ahí es en donde se trabaja una imagen estratégica, porque no nada más estás trabajando con la envoltura, Sí. sino con lo de adentro también. Qué interesante es, pero mi pregunta es, ¿qué tanta psicología está involucrada en todo esto? Porque quiero pensar que hay mucho del psique ahí para poder entenderte a ti mismo y para tú poder entender al cliente. ¿Te has capacitado en esta parte? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo abordas? ¿Trabajas con terceros para generar todo esto? Sí, o en primera mucho en mi carrera tuvo que ver con psicología. Psicología de la persona y psicología de la percepción. Sí, Entender cómo funciona esta parte de la autoconciencia de la persona y también la psicología de cómo dentro de una sociedad nosotros percibimos a la gente. Esta parte del psique de cómo existe la imagen y cómo existe la reputación, cómo existe la credibilidad de alguien, sí, cómo es que sabes que alguien tiene credibilidad o influencia, ¿no? Que es algo a lo mejor bastante relativo y que tiene que ver con esta área. Y sí, yo eh, para poder ejecutar algunas cosas, tanto como de entrevistas, como de cuestionarios en donde implementamos varias técnicas de psicología, tuvimos que hacer un certificado, ¿no? También en sí, eso. Y yo en lo personal también voy con un terapeuta. Porque, ¿qué pasa? Es como los psicólogos, ¿no? Tú atiendes a alguien, entonces de repente tiendes a llevarte eso. absorber o cargar o no poder desconectar en algún momento algunas emociones o que sucedió esto en el trabajo, lo que sea. Y entonces uno también necesita poder desprenderse de eso Sí, y poder volver como a separar, ¿no? sí, Mi claro. vida personal con lo que estoy trabajando con este cliente. Porque de repente hay una línea muy delgada entre ser un consultor y volverte el terapeuta. No nos podemos volver el terapeuta. Sí, O sea, si yo empiezo a notar que ahí hay un área de oportunidad con un outsourcing, te mando con un terapeuta y yo me sigo enfocando en mi área. Entonces, ha sido súper padre y súper importante para mí el poder aprender ciertas cuestiones de la psicología, sí, tanto aplicado con la persona, pero también aplicado al mundo del mercado. Todo lo que tiene que ver con marketing, publicidad, comerciales, la psicología del color, qué frases utilizar, las palabras, incluso en la vestimenta, también a lo que se le llama la semiótica, la semiótica del vestuario, ok. que es qué significa cada prenda psicológicamente, Ok, eso es interesante. ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo le das un nivel más de autoridad simplemente porque uno trae jeans y una camiseta y porque el otro trae un traje sastre? Claro. Eso también tiene que ver muchísimo con la psique, pero es algo que también está involucrado dentro de las cuestiones de la vestimenta y de cada una de las reglas de la imagen. Ok, sí, sí, me hace sentido cómo lo abordas tú, pero ¿esto cómo se relaciona hoy
con las tendencias, porque la tendencia ha cambiado muchísimo los últimos años y cómo la influencia a esta gente, ¿no? O sea, qué tanto pueden seguir siendo ellos mismos sin subirse una tendencia y qué tanto la tendencia se los puede llevar y hacer que desaparezca esa personalidad que tenían antes. Fíjate que es súper interesante lo de las tendencias. Y así como la moda y el dicho de las abuelitas de la moda, lo que te acomoda, yo lo traigo directamente a las tendencias. Por ejemplo, mi personalidad no es una personalidad que vayas a encontrar en TikTok bailando. Sí, no. O sea, o en TikTok a lo mejor haciendo algún tipo de bromas o cosas así. Sí, sketches, sí. Exacto. O sea, sí. tenemos que alinearnos también justamente, no nada más a la imagen ideal de la empresa o de lo que queremos lograr, sino que alinearnos con lo que va de acuerdo a nuestra personalidad y a nuestro carácter. Claro. Tanto hay personas que se quieren subir a todos los trends, como hay personas que les da pánico aparecer enfrente de la cámara, ¿no? Sí. Y entonces es un alinear objetivos, alinear personalidad, alinear, porque mientras tú vas haciendo, o sea, las tendencias son súper fugaces. O sea, actualmente en TikTok, lo que pasó la semana pasada, ahorita ya no es relevante. Sí. Entonces, si tú estás queriendo construir una imagen, o sea, con base en las tendencias que hay, entonces tu imagen se va a ver así como que hay un piquito y otra vez vas a retomar el piquito de cada tendencia. Pero cuando hay un objetivo real y un propósito establecido detrás de todas las estrategias que haces, entonces no vas teniendo estos picos, sino que más bien lo vas viendo como una gráfica ascendente, en donde todo el esfuerzo que tú estás haciendo, al final se está viendo como algo que sí está valiendo la pena, en vez de estarte volviendo viral en cosas que no tienen nada que ver con lo que quieres lograr Claro. y que te están dando nada más visibilidad momentánea. Sí, que eso es importante, porque muchas veces la gente se deja llevar por esta tendencia en este momento me están viendo. Pero después Sí. si tú ya no te quieres subir al siguiente tren de lo que está pasando, o no puedes, entonces ya no eres relevante. Más bien es, ¿cómo te mantienes relevante a pesar de la tendencia, ¿no? Creo que sería la pregunta ideal. ¿Cómo haces que tu imagen siga siendo relevante a pesar de que ya hay nuevos influencers, ya hay nuevas tendencias, ya están haciendo nuevas cosas? A lo mejor tú haces storytelling y a lo mejor esta persona ya lo que está ahorita son los bailes y a lo mejor mañana lo que está son los podcasts. Entonces, creo que esta congruencia que tiene que haber, independientemente de las tendencias, es lo importante. Ejemplo, quiero pensar que yo, a pesar de los años que han pasado, mi madurez me ha dado para tener más cabeza y poder analizar más cosas, pero la persona que yo soy no ha cambiado. Y por eso te decía, también me mantengo lejos a veces de las redes, porque siento que me contamino fácil, ¿no? Entonces no me gusta mucho estar cerca de esa parte. Y es eso, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti también mantener a la Melanie que empezó haciendo esto, a la Melanie que va el día de hoy siguiendo haciendo esto, a pesar de todo lo que hay en el Inter? Yo creo que la clave es la autenticidad. Se habla mucho de ser uno mismo, Sí. pero ¿qué tal cuando tú das tu opinión en un tema en donde los demás no No comulgan apoyan, contigo, ¿no? sí. O sea, está un poco difícil la incoherencia social entre sé quién tú quieras ser, pero No nada te más salgas del no te molde, salgas sí. de aquí. Sí, sí, sí. Yo creo que así como uno es auténtico y así de fugaces que son las tendencias, Sí, cada quien puede ir adaptando las tendencias a su rol. sí. Todos tenemos habilidades completamente diferentes. A lo mejor tú tienes muchísima esta facilidad para platicar con la gente y para el tema de los podcasts, ¿no? Y entonces van a haber nuevas tendencias, pero si tú sigues siendo tú y tú sigues teniendo esas mismas habilidades, entonces van a venir tendencias que no te van a acomodar y van a venir tendencias en las que sí. Sí, claro. Simplemente las vas a adecuar a lo que tú eres. ¿Y cuántas personas también no han creado sus propias tendencias por ser auténticos? Sí, exacto. Entonces, de repente también, cuando salió TikTok,
se hacían muy virales, por ejemplo, ciertas coreografías de personas que nadie conocía Sí, y al otro día 500,000 de personas ya estaban haciendo su tendencia, ¿no? sí, claro. Entonces, yo sí creo que no necesariamente tenemos que subirnos a todas las tendencias de todas las personas. Simplemente tomar algo que sea coherente con nosotros y, ¿por qué no, de vez en cuando intentar algo nuevo que pueda llegar a ser algo que te identifique a ti como lo que tú eres con un personaje auténtico? Sí, sí, porque creo que esa es otra parte, el personaje y la persona, ¿no? Todo mundo somos un personaje y todo mundo somos una persona. Porque la Melanie que habla con sus clientes en el consultorio no es la misma Melanie que llega y se sienta a ver televisión con sus papás. Quiero, Claro. o sea, es muy diferente. O sea, yo lo veo conmigo también. La persona que soy aquí adentro no es la misma persona que es a la hora de editar, que es a la hora de ser abogado y que es a la hora de ser hermano, hijo, pareja, etcétera, ¿no? Entonces, pero no, la gente no salta porque dices, ah, Pablo no cambia mucho, o sea, a lo mejor es más serio, a lo mejor es más divertido, a lo mejor es más abierto, pero sigue siendo él a pesar de que está siendo un personaje y aquí está siendo la persona, ¿no? Y es eso, o sea, cómo mantienes a tu persona y a tu personaje congruentes todo el tiempo. Esa es una muy buena pregunta y esa es una de las claves que yo abordo con mis clientes. Sí, Y es que se trata también de los roles. O sea, uno debe aprender a diferenciar roles, sí. pero que sigo siendo yo bajo los diferentes roles de la vida. Y el personaje puede sonar como algo que está actuado. Sí, O sí sea, puede sonar siempre así. el personaje suena como que algo que está fingido, algo que está en una escena, ¿no? Y para mí, trabajando en una imagen estratégica, un personaje simplemente es la persona en coherencia con lo que tiene que ser. ¿Me explico? O sea, ¿a qué voy con esto? Que la imagen no es buena ni mala, Ujú. simplemente lo que es, dependiendo de lo que se quiera comunicar y dependiendo de la audiencia, ¿no? Como lo habíamos platicado en algún podcast, ¿quién tiene mejor imagen, no? Sí, ¿Una persona escandalosa o una persona que se porta bien, ¿no? sí, Socialmente bien reconocida? Pues las dos tienen su audiencia, ¿no? Y las sí. dos tienen objetivos completamente diferentes. Entonces, lo ideal para mis clientes es que ellos no sientan que están fingiendo un personaje cuando están en un rol profesional, Sí. sino que están siendo ellos mismos de la manera más profesional y estratégica que se pueda en ese rol. Y en todos los demás roles, autenticidad, ¿no? Ok. Sí, me parece perfecto esta congruencia que tiene que guardar tu personaje con la persona que eres en el día a día, porque si no puedes saltar mucho de, ah, mira, siento que fue falso cuando se portó de esta manera o cuando nos Claro. presentó tal cosa, ¿no? Sí. Y quisiera que me platicaras un caso que te haya dado satisfacción de estos clientes que tú atiendes, que es algo que tú recuerdes, que digas, ah, mira, esto es una de las cosas por las que yo sigo haciendo esto. Claro que sí, o sea, te puedo contar o sea, no puedo dar nombres Sí, claro, por confidencialidad, confidencialidad. pero uno de los últimos casos que tuve fue un chico que estaba en un rol directivo en una empresa de tecnología que vende espacio en la nube, ¿no? Para Ok, empresas. Y entonces él me decía, él llegó conmigo porque me decía, yo estoy en el área técnica, pero yo quiero pasarme al área comercial. O sea, sí, yo quiero vender el producto, pero mis jefes, estoy seguro que no me ven como alguien que pueda representar eh, os- la cara de la empresa, sí. porque no me pasan al área comercial, ¿no? Entonces, él fue uno de los que me dijo, yo voy a hacer lo que tú me digas. Si tú me dices, opérate la nariz, cámbiate la cara, tira tu closet, yo lo voy a hacer, ¿no? Y entonces a mí me impacta mucho que lleguen a decirme eso, ¿no? Y entonces empezamos a hacer ahí algunas cosas de autodescubrimiento,
También tenemos que ver un poco la parte proyectiva, o sea, yo hago tests proyectivos, Sí, en donde, bueno, vemos en dónde estás y a dónde quieres ir, pero qué tan real eso puede ser, ¿no? sí, claro. ¿Por qué? Porque yo no simplemente puedo convertir a alguien en un personaje, en un super vendedor, ¿no? Claro, De que, como en las películas. No puedo hacer eso porque entonces mantenerlo a largo plazo está cañón. sí, O sea, uno no puede fingir por mucho tiempo porque eso te roba mucha energía. sí, Entonces, bueno, nos dimos cuenta de varias cosas que tenía la capacidad técnica, la capacidad comunicativa, varias cosas, pero había algo en él que le estaba costando dar ese paso y que es que él se estaba olvidando de cuidar su persona por echarle tantas ganas al trabajo. ok, Eso es algo que pasa en este tipo de puestos y es que tú te desvives por el puesto. Tú dices, no, yo me duermo súper tarde, me despierto súper temprano, no me da tiempo de desayunar, llego corriendo, como a veces ni como porque estoy tan comprometido con el trabajo, pero muchas veces no te van a dar el puesto porque tan comprometido estás, sí, sino ¿por qué? Porque tu imagen personal y cómo tú eres dueño de ti mismo representa de cómo vas a hacerlo con los demás también. Hay una frase que dice de que si tú no te puedes cuidar a ti mismo, ¿cómo me vas a cuidar a mí? sí, Y eso se ve también a los que van a tener, los que van a ser las caras, ¿sabes? El que es la cara tiene que verse como alguien que se puede a sí mismo y que puede con los demás. sí, justo apenas me contaron una historia de un abogado, ¿no? Llegó el abogado, otro compañero, a ver a sus clientes y llegó en el coche de su hijo. El coche es un Spark de los chiquitos, el muchacho tiene 18 años y llega el abogado en el coche y llega con sus clientes y le dice, tenían 3 meses sin pagarle. Y le Ujú. dice, oiga, arquitecto, porque es un arquitecto el cliente, ¿no le da pena que yo llegue en este coche? Y le dice, no, ¿por qué? Pues usted es muy bueno en lo que hace, o sea, pues si trae ese coche es por alguna razón. Y dice, sí, usted lo piensa así hoy porque tiene años siendo mi cliente, pero otro cliente mío nuevo se va a burlar de mí cuando me vea llegar en esto. O sea, yo tengo que llegar con presencia y con imagen y todo. Y usted tiene 3 meses que me debe y vamos para 4, ¿no? Entonces, yo para mantener mi estilo de vida, necesito que usted también se comprometa a pagar lo que me debe, ¿no? Porque yo soy un abogado de cierta categoría y atiendo a mis clientes de cierta categoría. Y creo que usted es de esa clase de clientes que yo estoy hecho para atender, ¿no? Entonces sí fue como una doble reflexión hacia los dos lados, ¿no? Sí, Obviamente en ese momento él llevaba ese coche porque el hijo lo había dejado y él lo agarró, pero el otro dijo como de, no, pues si yo ya, usted ya se acreditó conmigo como abogado, no necesito que me demuestre más. Y para él fue claro. como de, no necesito demostrarle a usted, pero sí a los demás, págueme, ¿no? Entonces Sí, sí es importante también cómo tu congruencia también va con cómo te perciben y a eso que hablas de, si me puedo cuidar a mí mismo, puedo cuidar de los demás. Y habla también, pues, de ese rol que vas a ejercer en la sociedad y la confianza con la que te conduzcas, ¿no? sí, de respeto también, Sí, ¿no? De autorrespeto. Y, por ejemplo, en este caso, con este cliente, trabajamos mucho más en sus hábitos personales sí, que en su imagen y al final lo logró. sí, O sea, al final se logró en un lapso de 3 meses que estuvimos trabajando ciertas cosas. Obviamente le di tips de imagen personal, de comunicación verbal y no verbal. Lo capacité para dar una presentación ejecutiva con sus directivos y todo salió muy bien. Pero ¿qué sí. fue lo primero que pasó? Que se le quitaron las ojeras, porque ya dormía Ok, mejor, que ya tenía más energía, que ya no se veía cansado todo el día. O sea, también lo que tú eres y cómo te ves representa tu calidad de vida, tu salud, tu inteligencia, tu experiencia, tu capacidad. sí, No nada más si tienes dinero o no tienes dinero o de qué estatus eres, claro, sino que representa una bola de cosas que al momento de elegir a un candidato, se tiene que elegir a un candidato que se vea sano, que se vea que puede, que se vea fuerte, que se vea capaz
Y eso tiene más que ver con la autopercepción y con cómo nosotros nos tratamos Sí, a qué me hago en la cara, ¿no? ¿Qué claro. procedimiento estético me tengo que hacer para cubrir lo que no quiero hacer, Sí, que es claro. lidiar conmigo mismo? Sí, que eso también es importante porque, bueno, yo lo he visto en las cuestiones penales como también un biotipo, un tipo de rostro, un tipo de cuerpo, una forma de caminar y todo, hace que se clasifiquen a las personas. O sea, como este puede ser un potencial delincuente, este puede ser un inocente. Entonces, cómo también socialmente nos vamos clasificando es muy interesante a partir del cómo nos vemos físicamente y no nada más el cómo nos vestimos, ¿no? Sí. Dicen a veces que aunque la mona se vista de seda, mona se queda, ¿no? Que Ujú. eso también es importante, o sea, cómo em, pues juegan las dos partes. Tu imagen de cómo te vistes y cómo te percibe la demás gente y también cómo físicamente tú estás, ¿no? Eso que hablabas, a lo mejor en todo estaba bien, pero a lo mejor tenía unas ojeras horribles, o a lo mejor tenía un acné descontrolado, ¿no? O a lo mejor no se limpiaba las uñas, ¿no? O a lo mejor todo el tiempo traía las manos sucias. Ese tipo de cosas que también dices, bueno, no importa que traigas un traje carísimo si el resto de tus cosas no están en sintonía, ¿no? Totalmente. Y más yo lo abordo en este sentido, en que no estás saliendo con tus amigos el fin de semana, ¿no? O Sí, sea, estás en un trabajo en donde lo que tú quieres depende de cómo eres percibido, ¿no? Porque todos queremos cosas. Quiero que me asciendan, quiero que me contraten, quiero cerrar el trato con el otro cliente, quiero que la prensa me perciba bien, quiero tal cosa. sí, claro. Y todo eso depende de un factor de cosas personales y estratégicas también. Sí, ¿hasta dónde puede llegar tu trabajo? O sea, con qué empiezas a trabajar con ellos y en dónde termina? Gran pregunta. Eh, Empiezo a trabajar con ellos cuando ellos tienen una, primero, conciencia de por qué quieren venir conmigo, ¿no? Primero, yo acepto o no acepto, dependiendo si sus expectativas van en torno a lo que yo puedo lograr con ellos, en lo que yo puedo hacer con ellos, Sí, ¿no? También en lo que detecto, que a veces uno no sabe lo que quiere, ¿no? Y vas y dices, yo quiero esto, pero en realidad es otra cosa, sí, ¿no? Que estás buscando. Yo empiezo a trabajar con personas que tienen claro lo que quieren, que sus expectativas también tienen una forma clara de verse, que pueden ser medibles, o sea, que se pueden trabajar en un sí, lapso de tiempo y que en el cual se puedan ver resultados, porque la evaluación también es súper importante. Entonces, bueno, empezamos a trabajar en donde tú eres consciente de lo que necesitas, en donde yo sí te puedo ayudar. Creamos un plan, les mando una propuesta del plan, establecemos cierto tipo de tiempo con fechas de entrega, cómo va a ser nuestra dinámica de trabajo, porque todo es personalizado. sí, Y llego al momento en donde hay dos etapas de finalización, ¿no? Mi primera etapa de finalización es cuando ejecutamos esa estrategia y estamos esperando el tiempo adecuado para los resultados. ok, Entonces, primero, eh, yo, a mí me gusta ser muy clara en cuanto a los alcances de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, hay veces que necesito dividir en dos etapas. Mi ciclo es investigación, planeación, ejecución y evaluación. Entonces, hay veces que con algunos clientes necesito hacer una primera ronda de todo eso sí, y después una segunda ronda para terminar de pulir cosas. ¿Qué es lo ideal? ¿No? O sea, trabajando con marcas y con personas que tienen objetivos mucho más específicos a largo plazo, sí, necesitamos iniciar con investigación de la persona, investigación del mercado, investigación de el sector, del nicho. Hago investigación interna, externa. Eh, Después pasamos a la planificación, todo lo que vamos a necesitar, conseguimos outsourcing. Después pasamos a la ejecución
y mientras estamos esperando cierto tiempo, yo doy aproximadamente unos 2 meses para observar después resultados en la evaluación. Ok. Entonces, sí, dependiendo del cliente, cada ciclo dura aproximadamente 5 meses. Ok. ¿Te enfocas en un solo cliente o vas viendo simultáneamente a varios clientes? Sí, bueno, yo personalmente no trabajo al mismo tiempo con más de 4 personas, Ok. porque es muy integral y es muy demandante. Algo que sucede con el consultor es que yo no soy una todóloga, o sea, yo no le estoy poniendo el outfit mientras lo estoy grabando, mientras le estoy tomando la foto. Claro. Entonces, yo tengo un equipo de outsourcing y entonces yo necesito estar observando todo lo que está sucediendo, ¿no? Sí. Entonces, es por eso que no trabajo con más personas de 4. También vamos viendo la agenda, ¿no? En diferentes cosas. Hay algunas personas que a lo mejor no necesitan, por su proyecto, no necesitan tanto de mí Sí. durante cada semana, ¿no? Entonces, o habrá otras que sí. A lo mejor hay una en donde literalmente yo estoy liderando una campaña. Ujú. Y entonces a lo mejor eso quiere decir que o necesita toda mi atención o lo puedo compartir con un par más de personas, Ok. dependiendo del tipo de proyectos que vaya tomando. Sí, que esa era una pregunta que te quería hacer, pero ya la respondiste. ¿Qué tan demandante era esta parte de trabajar con clientes de esta naturaleza? Pero a mi siguiente pregunta voy con esto, que es, ¿cómo llegan los clientes a ti? ¿Son recomendaciones? ¿Te buscan por internet? ¿Te conocen de algún lado? ¿Quién te los manda? ¿Cómo te lo refieren? Justamente de de dos lados. Los que más llegan conmigo es gente que me conoce Sí. y que de repente sabía que yo me empezaba a dedicar a esto y les empezaba a contar de lo padre que se me hacía cuando estaba estudiando, cuando estaba en algún trabajo, cuando estaba en algún proyecto. Sí. Y han sido personas recomendadas o que recuerdan que yo estaba estudiando algo parecido a eso. Eh, y sí, han sido más como de voz en voz o que alguien que me recuerda. O sea, Sí. también pasa que mi servicio actualmente es más boutique. O sea, Ujú. yo no estoy vendiendo un servicio masivo, Sí. sino que es un servicio muy personalizado y justamente uno tiene que elegir también a sus clientes, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que también son personas o que me conocen o que alguien las recomendó. ¿Cómo empezaste en esto? O sea, ¿dónde encontraste esta carrera? Sé que en la Escuela de Imagen Pública, pero ¿qué te llevó? Hmm, Yo creo que me llevó ahí el hecho de ser como multidisciplinaria. Sí. O sea, si yo hubiera elegido otra carrera, hubiera sido psicóloga o abogada, Ok. yo creo. Ajá. Algo que a mí me sucede con la imagen es que es multidisciplinaria y entonces engloba varias cosas que a mí me gustan. Sí. Desde moda, que a mí me encanta la moda, es parte de mi persona, Sí. aún fuera del trabajo. Me encanta la moda, me encanta el tema de desarrollo personal. Creo que la imagen yo lo vinculo muchísimo con el desarrollo personal, con el liderazgo y ahora con el bienestar también, ¿no? Pero antes, que en donde uno acaba de salir de la prepa y no tiene ni idea qué hacer con su vida, me llamó justamente el que hay muchas ramas hacia donde dedicarse a esto. Sí. Yo vi oportunidad en la política, en el diseño textil, o sea, diseño de modas. También lo vi, por ejemplo, en el maquillaje. Lo vi también para seguirme especializando en algún tipo de marketing o de publicidad, crear alguna agencia. Sí. Y ya estando ahí dentro de la carrera y después en varias experiencias que he tenido laborales, pues fue como me di cuenta que podía juntar varias cosas de lo que soy y de lo que he visto trabajando en empresas con otros directivos y CEOs,
cómo todo eso les ha ido ayudando y cómo yo les he aportado con todos esos temas. Ok, me parece que empezaste fuerte, o sea, sabías hacia dónde querías ir. Mucha gente llega y me cuenta cosas como de, es que yo no sabía qué estudiar, es que me obligaron mis papás, cosas así, pero creo que siempre hablando y volviendo a esto de la congruencia, siempre ha sido algo que se veía venir de ti, ¿no? Y siento que lo disfrutas mucho, o sea, te veo y veo que eres alguien con quien se puede hablar muy seriamente de esto, que tiene muchas bases y que ha estudiado suficiente para poder asesorar a la gente. Y creo que siempre es importante ponerse en manos de alguien que tiene el profesionalismo de darte esa confianza, ¿no? De que dices, ah, mira, esta persona sí tiene la capacidad porque me lo demuestra con cómo se viste, con cómo habla, con la forma en la que me aborda. Y te felicito mucho porque te he visto crecer en estos años como persona y como profesionista. Y realmente, pues nada, agradecerte que me hayas acompañado el día de hoy. Siempre es grato hablar contigo. La verdad, siempre digo que hay pocas mujeres que admiro y creo que tú eres una de ellas. Ay, muchísimas gracias. Claro que sí. Y pues para mí también es un gusto estar contigo nuevamente por acá y siempre platicar contigo también. Y en la parte personal también como un amigo. Entonces, pues Gracias. muchísimas gracias a ti también. Sí, no, pues de nuevo gracias y pues nada más que nada de pedirte que dejes tus redes sociales para que te sigan, de la agencia para que la gente vaya a ver lo que estás haciendo y pues con eso podemos despedirnos. Sí, claro que sí. Mis redes sociales, yo estoy como Melanie Caballero, pero las de mi consultoría es The High Consulting, ya sea en Instagram, en LinkedIn o en Facebook, por ahí me pueden encontrar. Ok, pues nada, agradecerles por haber visto este video, suscríbanse, comenten aquí qué les pareció y también si están interesados, pues Melanie los puede asesorar. Muchísimas gracias, claro que sí. Hasta luego.